Chicos, bienvenidos a Evangelio y el Mundo. Te proporcionaremos la información más interesante que no sabías. Hoy voy a hablar de, es posible que desee ver este video de inmediato. No te lo saltes, el lugar más peligroso para los humanos. El lugar más peligroso. Para una revelación cristiana, capítulo 21. Versículo 8. Pero en cuanto a los cobardes, los infieles, que es comprobable como para los asesinos, los hechiceros sexualmente inmorales, idólatres y todos los mentirosos parten su voluntad en la liga que arde con fuego y plata, que es la muerte segunda. No hay duda en mi mente de que Dios adora a los humanos. Él desea que todos vayan al cielo. Dios demuestra su amor por toda la humanidad y su deseo de que disfruten de su vida en el placer eterno, al sacrificar su unigénito Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Desafortunadamente, no todos llegarán al cielo, ya que no creerán en la obra consumada de Cristo por ellos. Dios ha hecho todo lo posible para salvarte. No hay nada más que Dios no haya hecho para garantía de que todos lloveremos con Él. Nuestra fe sencilla en Jesucristo nos reconcilió con Dios y nos califica para el cielo. Debemos saber que, aunque Dios ama a los pecadores, odia el pecado y os juzgará. Aunque Dios ama a los pecadores, cuando juzga a sus pecados, se convertirán en víctimas directas de su ira. Ahora, les voy a hablar del área más peligrosa para un cristiano hoy. Cuando se trata de la vida cristiana, enfocada en el pecado, están en la situación más peligrosa. Hablo de cristianos que organizan su vida en torno al pecado. Me refiero a alguien que se desvía del camino del pecado. En otras palabras, el individuo hace planes para enviarse a sí mismo. Sí, sabes lo que es correcto, y no lo haces con los estados bíblicos. Es un pecado contra la gracia que hemos recibido. En Cristo no nos da permiso para enviar. Lo hará, pero más bien nos proporciona la capacidad de resistir el pecado y vivir más rectamente de lo que exige la ley. Sí, eres un cristiano que está planeando su vida alrededor diciendo: te insto a que te detengas. Deja de planear tu vida en torno al pecado. Deja de desarrollar esquemas simples y ejecutarlos a tu antojo. Aquellos que cometen pecados deliberadamente están abriendo demasiado su vida. No estoy seguro de qué pecado estabas a punto de cometer, pero considera todas las cosas que pueden salir mal si comete ese pecado. Simplemente deje de examinar todas las situaciones potenciales en las que un mal pecado podría ponerlo. Sin embargo, si elige no cometer ese pecado, nada malo, ya que ella no eligió pecado. Proverbios capítulo 13. Verso 15. Buen sentido cuando favor. Pero el camino de los traicioneros como su ruina es duro el camino de las transgresiones. Su vida se hará más difícil por el pecado. Hay un dicho atribuido a John Wayne: la vida es dura
Pero es más difícil cuando eres estúpido. Estoy hablando con alguien que está a punto de cometer un pecado. Alguien que se ha tomado la molestia de hacer planes y apartar un día, una noche o un fin de semana para cometer un pecado. No tendrá ningún resultado positivo. Sí, puedes disfrutar de algún placer perverso, ya que el pecado es placentero. Pero considera todas las consecuencias que podrían surgir de esa transgresión. Permítanme sumergirme en algunas consecuencias del pecado. La mayoría de la gente no considera. Echemos un vistazo a algunos pecados. El primero lleva falso testimonio contra un prójimo. Algunos individuos, cuando no les gusta a alguien por cualquier razón, dan falso testimonio contra esa persona. Planean y conspiran. E incluso llegan a testificar falsamente en contra de ellos. Alguien es un pecado acostado contra alguien para arruinarlo su reputación. Es un pecado mentir contra alguien para hacerle perder su trabajo. Es un pecado mentir contra alguien para que vaya a la cárcel. Es un pecado. El efecto de ese pecado es que tu conciencia te carcomerá. Puedes mentir y dar falso testimonio contra alguien y salirte con la tuya, pero tu conciencia te carcomerá. Hace años leí en el periódico acerca de un hombre que admitió haber dado falso testimonio contra otro hombre como resultado de que los hombres pasaron 20 años sin imprimir. Fue sepultado contra el prisión por falso testimonio. Después de 20 años, el tipo finalmente admitió haber dado falso testimonio contra este hombre. Cuando se le preguntó por qué confesó ahora, simplemente dijo que no podía soportarlo más. Todo en lo que podía pensar era en él y todo lo que podía soñar era el tipo al que había encarcelado durante 2 décadas. Su conciencia lo carcomía y, a pesar de que estaba fuera de la sociedad, estaba encarcelado en su propia mente porque había acusado falsamente a un hombre inocente. Repercusiones. 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 Hay repercusiones para cada pecado. Así que digamos que el hombre tenía la conciencia cauterizada y su conciencia no habló. La repercusión del pecado es que un día tendría que responder ante el Señor por encima de las mentiras. Habló de un inocente hombre. Un día tendrá que presentarse ante el Todopoderoso Creador y dar cuenta de esa vida que había destruido. Tendrá que dar una respuesta al Dios Todopoderoso. Por una ocasión, hablemos de la fornicación y sus consecuencias, porque la negación es un placer experiencia. Nadie te dirá que no hay placer ahí, pero hay repercusiones y consecuencias por esa transgresión. Una de las consecuencias de la fornicación es que estás atado a esa persona, que te unes a esa persona. Estás casi casado con esa persona. Repercusiones. Repercusiones y más repercusiones. Primero, Corintios capítulo 6 versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque como está escrito,
Los dos serán una sola carne. Cuando vais a cometer fornicación con alguien, pregúntate si estás dispuesto a ser una sola carne con esa persona, para unirte a ella y casarte con ella. Ni siquiera sabes su apellido, sus antecedentes familiares o si están o no poseídos por un demonio. Nosotros no. Realmente pienso en la posesión demoníaca en el siglo XXI. Pero la Biblia revela que es real. E incluso poseída por demonios. Las personas pueden actuar normalmente. Y podrás saber que están llenas de un espíritu maligno. Sí. Puedes formar un niño con ellos porque estéticamente son agradables a la vista. Pero les imploro al día que con todo pecado hay repercusiones. 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 Adulterio. Lidiemos con el adulterio. Las repercusiones del adulterio son unas de las peores. Porque las repercusiones no solo te afecta a las quemaduras inocentes del árbol adulto. Todo lo que lo rodea. Nada puede destruir al inocente. Como el adulterio. El adulterio destruye al cónyuge inocente, que muy probablemente ha sido fiel, y el adulterio lastima a los hijos inocentes. Un niño podría tener 25 años. Y sus padres pueden tener 50. Y si uno de sus padres comete adulterio, todavía le dolería a un niño de 25 años. Aunque son adultos. Proverbios capítulo 6 versículo 32. Cualquiera que comete adulterio con una mujer carece de comprensión. El que lo hace destruye las repercusiones de su propia alma. Solo he hablado de 3 pecados. Pero hay muchos más pecados. Podría enumerar ahora las repercusiones de los 3 pecados que he enumerado ahora. Si algunos deciden no cometer ninguna de estos pecados, no tendrían que enfrentar la repercusión de estos pecados. Proverbios capítulo 13 versículo 15. Buen sentido. Vientos a favor. Pero el camino de los traicioneros es su ruina. El lugar más peligroso para un cristiano es una vida planeada alrededor. Pecan porque les están dificultando la existencia. Es decepcionante que algunos cristianos hagan arreglos cuidadosamente para enviar, luego arrepentirse. Algunas personas planean arrepentirse a las 12 de la noche, pero murieron a las 11:50. 5 de la mañana. No tienes control sobre tu vida. Es una fe divina que tu vida se exigió en cualquier momento y que comparecerá ante Dios para ser juzgado según las obras de sus manos. Y Nisa y Safre murió literalmente después de mentir al Espíritu Santo. Estás viviendo una vida peligrosa. Si adoras el pecado, no muestras remordimiento por eso. Si sales de tu salario pecando, con pleno conocimiento de ello. 50. 5 de la mañana. No tienes control sobre tu vida. Es una fe divina que tu vida se exigió en cualquier momento y que comparecerá ante Dios para ser juzgado según las obras de sus manos. Y Nisa y Safre murió literalmente después
de mentir al Espíritu Santo. Estás viviendo una vida peligrosa. Si adoras el pecado, no muestras remordimiento por eso. Si sales de tu salario pecando, con pleno conocimiento de ello, al igual que con el calor, elijo deliberadamente pecar y desgarrar buffet. Y sin embargo, el sistema de justicia de Dios, erigido en tu conciencia, hará que tu conciencia sea evidente. Una vez que hayas perdido tu conciencia, su voz nunca más experimentarás. La culpa del pecado, que es la peor situación en la que puede estar un cristiano. Como pretendes pecar sin calentar tu conciencia, como advirtiendo que muere progresivamente. Lee la palabra de Dios. Ya ha prescrito cómo debemos vivir en la tierra. Los mandamientos de Dios están declarados inequívocamente, y nuestra conciencia sirve como recordatorio y juez cuando violamos el estándar de Dios. Si organizas tú la vida en torno al pecado, no te enseñaron. Estás eligiendo vivir una vida dura, y la vida ya está libre de las consecuencias del pecado. Ser de las consecuencias del pecado. Oh sí,